sabemos, Señor, que nosotros somos tu iglesia, Padre. Estamos aquí reunidos, Señor, para adorarte, para alabarte, para proclamar la verdad de tu palabra. Esa mañana, Señor, en medio de nosotros hay hermanos y hermanas que necesitan ser edificados, ser instruidos, ser corregidos y ser animados. Permite, Señor, que el consejo de tu palabra haga eso y mucho más. Sabemos, Señor, que tu palabra es vida. Y oramos, Señor, para que tú traigas en medio de nosotros vida y fe. Ayuda, Señor, y ten misericordia a aquellos que aún no te conocen, cuyos oídos están cerrados y cuyos ojos están ciegos, Señor, para que puedan ver y para que puedan escuchar y para que puedan proceder al arrepentimiento y a la fe según tu soberana voluntad. Heme aquí, Señor, esta mañana. Soy un vaso, Señor, el cual te pido que sea usado para tu gloria. Que sea tu palabra exaltada, que sea tu nombre exaltado, Señor, en medio de tu congregación. Ayúdame, Señor, a compartir este mensaje para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, tenemos una predicación expositiva a través del libro de Oseas. Ya hoy estamos en el capítulo número 6. Vamos a iniciar el capítulo número 6. Estaremos abordando 3 versículos solamente esta mañana. Y el tema principal, para aquellos que les gusta tomar nota, será llamado al arrepentimiento. La semana pasada el hermano Luis Alexis estuvo compartiendo en el capítulo número 5 y él estaba hablando acerca de la maldad del hombre, cómo hay quienes buscan a Dios cuando están en la tempestad, en los problemas, en la necesidad, cuando están en la opresión, cuando todo está mal, muchos buscan a Dios. Pero cuando las cosas mejoran, cómo las personas se alejan de Él. Cuando la enfermedad mengua y viene la salud, cómo las personas se alejan de Dios. Cuando el problema financiero se quita y viene una bendición financiera, cómo las personas se alejan de Dios. Y realmente esa cercanía a estas personas es una cercanía circunstancial. No es verdaderamente algo de convicción, no es verdaderamente algo que haya sido un arrepentimiento genuino, sino que estas personas están por un incentivo. Y cuando ese incentivo se logra, las personas se alejan y la verdadera naturaleza de su interés hacia Dios sale a relucir. Entonces, también miramos cómo el profeta Oseas, cuyo nombre es el mismo nombre del libro que estamos estudiando, anunciaba de que Dios castigaría a ambos reinos de Israel, tanto del norte como del sur. Y nosotros mirábamos que había una parte donde decía que para uno, que era el norte, sería como un león, y para otro, que es Judá, sería como un cachorro de león. Y el hermano Luis Alexis estaba abordando de que era una parte de cómo se había profetizado y cómo se estaba profetizando en este momento, de cómo iba a ser el trato de Dios con un reino y con el otro. Sin embargo, para algunos eso suena como acepción de personas, como que Dios fuese malo y trataba bien a algunos y a otros no los trataba tan bien. Sin embargo, ambos reinos, según lo que hemos estudiado durante todo este tiempo, ambos reinos requerían que la justicia de Dios fuera implacable sobre ellos. A ambos reinos se le era anunciada destrucción y juicio. Sin embargo, Dios soberanamente, quiero aclarar eso, ambos reinos se le era impuesta la misma medida de juicio. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, ambos reinos habían quebrantado los mandamientos de Dios, ambos reinos eran impíos, eran injustos delante de Dios, ambos reinos necesitaban ser castigados. Sin embargo, nosotros entendemos y nos es revelado a través de su palabra cómo la voluntad soberana de Dios en su misericordia es aplicada de acuerdo a la medida que Él dictamina. Él es el justo juez y Él impone a ambos reinos castigo. Sin embargo, Dios determina aplicar su misericordia a Judá. Y nosotros solamente podemos asombrarnos y ver cómo la misericordia de Dios inmerecida es aplicada a un pueblo, y es una sombra, es una muestra de lo que Dios va a hacer a través de Jesucristo más adelante en la historia redentora para el perdón de pecados. Entonces nosotros nos maravillamos y nos gozamos y exaltamos y glorificamos el nombre de Dios
por ser misericordioso. Porque no nos da conforme a nuestras obras, porque no nos da conforme a nuestro pecado, sino conforme a su absoluta y soberana misericordia a su pueblo. En el capítulo 5, en el versículo 15, el hermano Luis terminaba leyendo y decía: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ciertamente Dios anuncia juicio, pero a la vez hay una esperanza que nosotros vemos en el versículo 15, que es que Dios había anunciado su juicio y Dios se iba a alejar para que el pueblo reconociera su pecado. Es decir, que había un espacio donde Dios estaba mostrando su misericordia antes de aplicar su juicio, y dice que hay una promesa, que habría un remanente, habría un pueblo que buscaría su rostro, que reconocería su pecado y que buscaría su rostro, y que en medio de su angustia, en medio de su afán, buscarían a Dios. Entonces, ese es el contexto en el que vamos a estar compartiendo el día de hoy, los siguientes versículos. Eso es lo que está aconteciendo. Ya ha sido anunciado este juicio a ambos reinos. Sin embargo, Dios promete también aquí de que va a haber un pueblo que se va a arrepentir y que va a confiar en Dios. Para poder estudiar un poco más acerca del tema del día de hoy, que es el arrepentimiento, quisiera dar una definición bíblica de lo que es arrepentimiento. El término hebreo del que proviene la palabra arrepentimiento es naham. Y naham es utilizado en el Antiguo Testamento generalmente para significar un sentimiento de pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente la pena. Es un sentimiento de pena por algo que hemos cometido, que hemos realizado, y que a la vez nos impulsa con tal fuerza que nos conduzca a un cambio de actitud frente a lo que hemos hecho, por lo cual sentimos pena. Ahora, esta pena no es como la pena de los niños, que de repente dicen: tengo pena, y no quieren hablar, no quieren saludar, no quieren, ¿verdad? No es ese tipo de pena. Ustedes saben que cuando a alguien le dan un juicio, le establecen una pena, una condena. O sea, es algo que carga, que pesa sobre la vida de la persona y que lo conmueve desde sus entrañas. Entonces, cuando hablamos de pena, es una pena que es un sentimiento de tristeza. Es un sentimiento que nos quebranta, a una tristeza profunda provocado por una situación que hemos nosotros participado, una situación adversa, o bien un sentimiento de tristeza producido por el padecimiento de alguien. Ustedes han visto que de repente se dan cuenta que un familiar o un amigo o alguien perdió la vida, más ahorita por ejemplo en tiempo de COVID. ¿Cuál es el primer sentimiento que viene hacia tu corazón o hacia tu mente? Un sentido de pena, un sentido de pérdida, ¿no? Algo que te hace como pensar, a veces incluso uno dice: hubiera ido a visitarlo, tenía tiempo de no verlo, qué lástima, es una pérdida. Asimismo, es el sentimiento de la pena por el arrepentimiento, o sea, un sentido de tratar de querer regresar atrás, aunque sabemos que no se puede, ¿verdad? Y tratar de borrar eso que hicimos. O sea, estoy arrepentido de lo que hice, quisiera devolver el tiempo para no cometer eso, quisiera devolver el tiempo para no decir eso, quisiera devolver el tiempo para actuar de una manera diferente. Eso es arrepentimiento. No es solamente reconocer que algo hicimos mal y ya, sino es que si estuviera en nuestra capacidad, aunque no lo está, quisiéramos no haberlo hecho. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, pero también es un cambio de actitud. Por ejemplo, hablando en el contexto del matrimonio, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a personas que dicen: es que me pide perdón y lo vuelve a hacer?
¿Ya han escuchado ustedes? Bueno, ¿cuántos han vivido tal vez eso en su matrimonio? Con su cónyuge o con sus hijos, que llegan llorando amargamente, perdóname papá, perdóname mamá. Y a la semana o el mismo día están volviendo a infringir el mismo mandamiento. Están desobedeciendo, están actuando en daño, en prejuicio contra ti. Y eso es un arrepentimiento que muchas veces es un arrepentimiento que reconocen tal vez en el momento su falta, pero no hay un cambio. No hay un cambio de actitud y no hay un cambio de mentalidad. Entonces, quisiera que esta mañana por favor me acompañaran al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, en la versión más común que nosotros leemos, Reina Valera 1960, dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es el mandato? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Había una necesidad. En la iglesia primitiva, la predicación estaba enfocada al arrepentimiento, y creo que el hermano Luis también la semana pasada mencionaba cómo Juan el Bautista predicaba arrepentimiento en el desierto. Y hay una necesidad, es importante y es fundamental en la vida de nosotros que haya un arrepentimiento genuino. Sin embargo, me gustaría que leyéramos este mismo versículo en la versión PDT. Dice así: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuelva hacia Dios y Él les perdonará sus pecados. Vemos que algunas versiones, ustedes saben que tienen, digamos, una forma más fácil tal vez de exponernos el contexto de lo que estamos leyendo. Cuando habla de arrepentimiento y de conversión, dice: cambien su manera de pensar y a su vez cambien su manera de vivir. ¿Por qué? Porque tiene que haber frutos en medio de nosotros. Cuando nosotros exponemos el Evangelio, y más en el aspecto de la teología reformada que nosotros predicamos o abrazamos como iglesia, nosotros hablamos mucho de gracia, ¿sí o no? Somos salvos por gracia. ¿Y eso es cierto o no es cierto? Amén. Ok. Pero muchos lo dejan así, como que es solamente cuestión de Dios. Pero cuando Dios nos salva, Dios nos transforma. Dios nos hace un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es que deja de ser una persona impía y ahora es una persona redimida. Por lo tanto, no puedes seguir siendo la misma persona de tu pasado. La gracia de Dios actúa en personas imperfectas para comenzar en ellos un proceso de santificación y de perfección durante esta tierra. Por lo tanto, la gracia de Dios opera en nosotros y nos faculta, nos permite poder actuar de una manera diferente ante el pecado. Cuando nosotros vemos que el Señor nos salva por gracia, sí, pero debe de haber en medio de nosotros obras que muestren esa salvación, que den testimonio a los demás de que antes eras un Saulo, un perseguidor de la iglesia que mataba y perseguía a los cristianos, y ahora eres perseguido por otros por medio del mensaje de la cruz. ¿Acaso en nuestras vidas hay ese contraste? Vida pecaminosa sin Cristo, vida en santidad para Él, ahora en Cristo. Carácter duro, fuerte, malcriado, sin Cristo. ¿Cómo es ahora tu templanza, dominio propio, mansedumbre en Cristo? Antes estabas ligado y atado y el pecado estaba enseñoreado sobre ti a causa de un pecado, un vicio. ¿Cómo es ahora en Cristo? La libertad. No nos confundamos, hermanos. Somos salvos por gracia, pero también nosotros debemos saber que somos llamados a vivir en santidad, y ese vivir en santidad nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros practicamos las disciplinas espirituales que nos promueven ese
digamos, impulso a nosotros para poder vivir en santidad rectamente delante de Dios. Somos pecadores, sí, pero nuestra conducta y nuestra mentalidad debe ser diferente acerca de ese pecado. Debe ser con una mentalidad de arrepentimiento, y vamos a escudriñar un poco más acerca de eso esta mañana. Entonces, arrepentimiento tiene que ser igual a frutos. No es el origen. Vamos a hacer una suposición, un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que yo voy y tal vez hago un negocio ilícito. Tengo ganancias deshonestas por algo, ¿ok? Esas son las causas, ¿estamos de acuerdo? Si yo soy expuesto a la palabra, si yo soy expuesto a la oración, si yo soy expuesto a los hermanos, a la iglesia, en algún momento yo tengo que ser confrontado con mi pecado. Si lo hice tal vez un poco en inocencia, entre comillas, pero en algún momento me he revelado el mandato o el dictamen de la palabra. Yo soy juzgado por ello y yo entiendo que yo estoy en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo entiendo eso, ahora viene una decisión. ¿Qué voy a hacer al respecto de ello? El Señor está compungiendo mi corazón, me está hablando a mi vida. ¿Y cómo tengo que reaccionar? Al arrepentimiento. Y eso significa que yo debería de cambiar mi mentalidad y mi conducta al respecto. Por lo tanto, si en una semana, si en 15 días yo soy tentado nuevamente a tener un negocio ilícito, ¿cuál debería ser mi actitud? ¿La misma? No, ¿verdad? Entonces eso aplíquelo usted a cada una de las circunstancias, a cada uno de los pecados, a cada una de las luchas que ustedes afrontan como cristianos. Cada uno de nosotros tenemos algunas áreas donde somos tentados, donde somos movidos a regresar como a la vieja naturaleza o a esa cosa que nos llama la atención del pecado. Pero si nosotros decimos que somos salvos por gracia, debemos saber que esa gracia nos faculta para no obedecer a nuestra carne, no vivir bajo los principios, los rudimentos de nuestra carne, sino bajo la fe en Cristo Jesús, que nos ayuda a tener victoria sobre el pecado. Sabemos que nosotros no hacemos obras para salvarnos. No es que el hermano Lenín o el hermano Yasser hacen algunas cosas y por medio de eso son salvos. No, sabemos que esas obras es porque el Espíritu Santo obra en medio de ellos. Ahora, hay un llamado al arrepentimiento en estos versículos. Por favor, acompáñenme al capítulo número 6. Vamos a leer el primer versículo que estaremos abordando el día de hoy. Dice, capítulo 6 de Oseas, versículo 1, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El llamado es: venid y volvamos a Jehová. El profeta Oseas en este momento está exhortando al pueblo al arrepentimiento. Dios estaba cansado de los pecados, de la idolatría de su pueblo, y vendría el castigo por culpa de su falta de arrepentimiento. Oseas anima al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Y cuando decimos un verdadero arrepentimiento es eso, no es de la boca hacia afuera, no es por el temor o el miedo de lo que iba a acontecer, sino que verdaderamente reconozcan su pecado y su mal proceder delante de Dios y que clamen a Él, rueguen a Él. Y nosotros cuando leemos en las Escrituras vemos un diferente contraste en el arrepentimiento genuino y un arrepentimiento falso. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando nosotros miramos que en la Escritura dice: y rasgaron sus vestiduras. ¿Ustedes han escuchado ese término? Era una muestra pública de que estaban arrepentidos y que estaban, digamos, despojándose de eso, desechando eso, y públicamente rasgaban sus vestiduras. Yo no sé ustedes, pero de repente aquí, si nosotros saliéramos todos con las camisas rotas, ¿verdad? Yo creo que la gente se preguntaría qué está pasando ahí. ¿Por qué estas personas vienen así? Entonces, en el contexto de las personas, entendían de que ellos estaban arrepentidos, estaban rompiendo su ropa para decir:
o sea, delante de las personas públicamente que su arrepentimiento era real. Y en este caso dice que era un arrepentimiento que Dios estaba pidiendo a su pueblo, que estaba mostrando a ellos un arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, la primera expresión que tal vez viene a nuestra mente, ya en nuestro contexto actual, es un giro de 180 grados. Y yo he escuchado a algunos que tal vez por ignorancia o tal vez no lo piensan bien, pero dicen, tienes que tener en tu vida un giro de 360 grados. Y eso es una tontera, ¿verdad? Porque si ustedes miran esta lamparita, si este es el punto de partida y da un giro de 360 grados, ¿dónde vuelve a quedar? En el mismo punto. Entonces, si tú has tenido en tu vida giros de 360 grados, te quiero decir algo, por eso es que no avanza tu proceso de santificación, por eso es que continúas luchando con lo mismo y lo mismo y lo mismo, por eso es que caes y te golpeas una y otra vez con ese mismo pecado, con esa misma conducta, porque tienes un enfoque distorsionado de cómo es. El giro que tú tienes que tener es un giro de 180 grados. O sea, si yo estoy viendo hacia acá, el giro de 180 grados es que yo tengo que voltearme para allá. Es completamente opuesto a lo que yo estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es gráficamente lo que nosotros debemos de hacer con eso. Si yo me estoy conduciendo en una dirección, es cambiar de dirección, pero no un giro de 90 grados, donde todavía tengo un aspecto que puedo voltear la mirada o que tengo parte de, es un giro de 180 grados, o sea, un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de conducta, un cambio en mi vida verdadero. Entonces, la exhortación al arrepentimiento está ligada intrínsecamente a la certidumbre o a la certeza de que Dios perdonará a su pueblo. Dice aquí, venid y volvamos a Jehová. ¿Eso a quién es? El profeta se está incluyendo, dice, venid y volvamos juntos. Porque también nosotros reconocemos como predicadores, como hermanos, de que nosotros no somos 100% santos. Aún nosotros, el hermano Luis, mi hijo Alexi, el hermano Néstor, mi persona, los hermanos que acompañan aquí el proceso, como Jorge esta mañana, las hermanas que están enfrente de la enseñanza de los niños, hermanos, aquí nadie tiene una aureola encima y dice 100% santo, nos estamos aquí, el resto de pecadores por allá. Sería mentira de mi parte decir que yo no lucho también igual que ustedes. Pero la diferencia que nos puede caracterizar como verdaderos creyentes es qué tanto nosotros luchamos, qué tanto nosotros confiamos y descansamos en la gracia de Dios y qué tanto verdaderamente nos arrepentimos de nuestro pecado. La exhortación es: volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El profeta Oseas está afirmando de que también a través del arrepentimiento Dios respondería a ese arrepentimiento. Dios respondería de una manera que traería cura, sanidad a su pueblo. Por lo tanto, sabemos que también a veces nuestro pecado trae dolor, nuestro pecado trae heridas. Hace poco estábamos platicando con el hermano Lenín, que iba a proceder a su bautizo, y él decía algunas consecuencias de su pecado que él tiene que luchar ahora en su vida. Cosas y marcas que están ahí, cicatrices que están ahí. Pero nosotros le animábamos también a ver la gracia de Dios obrando después de eso. Como Dios, por ejemplo, si alguien de nosotros tuvo una vida anterior donde tuvo hijos con otras personas o en otro tipo de relaciones y ahora estás casado, tú tienes que ser responsable con esas personas. Ese pecado tuvo consecuencias y tú tienes que luchar con esas consecuencias. No es que tengo nueva vida en Cristo, las cosas que ya pasaron, todas son hechas nuevas, yo no sé nada más de sus hijos. No es así. Bueno, yo me convertí en Señor y tenía una deuda. Ahora que el Señor ya pagó mi deuda, yo no voy a pagar a que me caiga, no voy a pagar a la tropicada. No es eso, ¿verdad? Sabemos que nuestra mala conducta tiene consecuencias y tenemos que luchar y enfrentar esas consecuencias. Pero gracias a Dios que la consecuencia más grande que teníamos
era el justo juicio de Dios sobre nosotros y su ira que merecíamos. Ese precio sí fue pagado por Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos, había sido anunciado el juicio dictado a ambos reinos, del norte y del sur. Para uno una destrucción lenta, para otro un poco más cercana y una destrucción inminente. Sin embargo, una de las cosas que uno de los hermanos predicadores me recordaba esta semana es que ciertamente lo que Dios había anunciado era la destrucción de los reinos. Pero también estas personas que eran parte del reino, muchos iban a morir. Cuando fueron asediados, cuando fueron destruidas las casas, las ciudades, el templo, muchos murieron durante esos enfrentamientos y esas luchas, pero hubo algunos que huyeron. Algunos respondieron a este llamado de arrepentimiento y continuaron sus vidas viviendo para Dios. Y asimismo, hoy en día, lamentablemente, el mismo mensaje de arrepentimiento sigue siendo predicado a través del Evangelio. En muchos lugares, en este momento, al igual que nosotros, están otras iglesias que están compartiendo el mensaje. Otros predican en la calle, en su casa, en el trabajo. Y el llamado al arrepentimiento sigue siendo el mismo. Sin embargo, nosotros podemos ver la naturaleza del hombre pecadora que rechaza este llamado. Sin embargo, también podemos ver la misericordia de Dios obrando en pecadores, igual que ellos, que responden al llamado por la gracia de Dios. Entonces, el llamado a nosotros como iglesia es seguir proclamando el mensaje de arrepentimiento. Seguir proclamando el mensaje del Evangelio a aquellos que podemos. Entonces, el llamado a volverse a Dios es uno de los mensajes principales del libro de Oseas. Continuamente hemos leído y continuaremos leyendo acerca de este llamado. Para poner algunos ejemplos, podríamos leer Oseas 2:7. Sí. Dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, y los buscarán y no los hallarán. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido. Sí, es un llamado de volver, y sabemos que en este caso es Gomer hacia su esposo, pero también es una representación del pueblo de Israel de volverse hacia Dios. También así lo pueden tomar nota, tenemos Oseas 3:5, Oseas 5:15, y ahí nosotros podemos continuar viendo cómo es un llamado al arrepentimiento. Esta exhortación del profeta está ligada a un verdadero arrepentimiento y conversión. Pero esto también trae reconciliación, incluso la curación de las heridas. Y nosotros vemos esto en otros libros también del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 32, versículo 39, si me pueden acompañar. Deuteronomio 32, versículo 39, dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Cabe mencionar de que cuando menciona dioses es con D minúsculo, ¿verdad? Haciendo alusión a dioses falsos. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es Dios, nuestro Dios, quien dice que Él hace morir, pero también Él hace vivir. Yo hiero, dice, pero también yo sano. Y es lo mismo que nosotros estamos viendo en el versículo número 1 del capítulo 6, donde dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, pero también dice: Él nos curará. Y dice: Él hirió y Él nos vendará. Entonces, ahora me gustaría que habláramos un poco acerca de primero estábamos hablando acerca del llamado al arrepentimiento. Y ahora vamos a hablar acerca del versículo número 2 y vamos a estar abordando acerca de la redención de Dios a su pueblo. Veamos el versículo número 2 de Oseas 6, dice así: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
el profeta Oseas está afirmando una vez más que Dios va a responder al arrepentimiento de su pueblo. Arrepentimiento que nosotros que conocemos y creemos en la soberanía de Dios, es Dios mismo quien dispone en ellos el responder a ese arrepentimiento. Pero también sabemos que habla de que Dios dará ¿qué? Vida. Dios dará vida después de 2 días, dice. Y eso ciertamente 2 días representa un corto o un tiempo, un periodo de tiempo no muy largo, ¿verdad? Está hablando de días, no está hablando de años, pero sabemos que es algo simbólico, ¿no? Después de días, después de un breve periodo de tiempo, Dios perdonaría a ellos y restauraría su relación con ellos. Sin embargo, hay muchos teólogos que afirman que esta es una predicción, una profecía de lo que acontecería con la resurrección de Cristo, ya que da un panorama de los acontecimientos que pasarían más adelante acerca de la muerte y su resurrección. Para eso podríamos ver también el capítulo número 15 de 1 de Corintios, si me pueden acompañar, donde el apóstol Pablo también trae a cotación este mismo pasaje. Sin embargo, estamos viendo al profeta Oseas, que está muchos años antes de estos acontecimientos, y después vemos al apóstol Pablo ya después de los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Y dice, 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y cuando dice conforme a las Escrituras, ¿qué significa, hermanos? Conforme a lo que ya estaba escrito. Él apenas estaba escribiendo, y los otros libros también se estaban desarrollando. Entonces, cuando habla de conforme a las Escrituras, está hablando conforme a lo que estaba escrito antes de ellos, que era el Antiguo Testamento. Y dice, ¿qué es lo que estaba escrito? También que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y nosotros sabemos en los Evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento cómo se hace mención una y otra vez acerca de este acontecimiento tan glorioso y tan maravilloso como fue la muerte de Cristo, pero no solamente su muerte, sino su resurrección. Hoy, hermanos, este domingo, nosotros nos reunimos una vez más para celebrar juntos la muerte y la resurrección de Cristo. Nos reunimos para celebrar también su vida, porque su vida fue sin pecado y a través de su muerte Él pagó con sangre, con precio de su propia sangre, en sacrificio vivo, para que esa sangre cubriera multitud de pecados. El pueblo de Israel, que se representa en Oseas, hemos leído con el ejemplo de Gomer, con el pueblo del norte, del sur, es un pueblo rebelde, pecador, impío, desobediente, perverso, autosuficiente, mentiroso, idólatra. Y sinceramente, hermanos, ese pueblo no está muy distante de lo que nosotros fuimos. Cuando nosotros nos vemos como un espejo a través de la palabra, con la maldad del hombre, nosotros solamente nos estamos viendo a nosotros mismos. Nos está definiendo tal y como nosotros caminábamos en esta tierra. Incluso, hermano, puede ser que algunos puedan ser peores. Puede ser que algunos de nosotros, nuestra conducta fuera más reprobada incluso que ellos. Sin embargo, así como a ellos, a nosotros nos era anunciada la destrucción. Estábamos marchando en nuestros delitos y pecados, condenados, cada día, cada paso, acercándonos más hacia ese juicio destructor.
Pero en su infinita misericordia, en el beneplácito de su soberana voluntad, Dios ha dispuesto a salvar a un pueblo para su gloria. Un pueblo que no merece su perdón, sino su castigo. Y por eso, hermanos, nosotros celebramos no solamente la vida justa y santa de Jesús en esta tierra, no celebramos solamente su sacrificio, su muerte, sino también nosotros celebramos que Él también resucitó. El domingo pasado estábamos celebrando con los hermanos el bautizo y el hermano Néstor leía muchos versículos acerca del bautizo. El hermano Luis también compartió un breve sermón, una breve reflexión, y no quisiera abordar mucho más, pero nosotros sabemos que la resurrección de Cristo nos da la oportunidad también nosotros de tener una nueva vida ahora y vivir juntamente con Él. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, caminando en una dirección hacia el pecado, ahora Dios nos capacita para dar ese giro en nuestras vidas y volvernos hacia Él y caminar hacia Él. ¿Cómo? A través de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Podemos vivir justa y santamente delante de Él. Quisiera, hermanos, leer la pregunta número 76 del Catecismo de Westminster. Dice así: ¿qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la cual nace en él un modo de ver y un sentimiento no solo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de su pecado, sobre la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo para aquellos que se afligen, tienen tristeza por sus pecados, los odian y se toman de todos ellos a Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente en andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. Ese es uno de los catecismos, uno de los recursos que nosotros como iglesia abrazamos. Y me pareció una definición clara de lo que es un arrepentimiento para vida en Cristo. Muchos se esfuerzan en proclamar el Evangelio como que ese es el punto cúspide, y es cierto, pero también el Evangelio no es solamente un acontecimiento de salvación. El Evangelio es tu vida en Cristo. Por lo tanto, así mismo como nosotros procedemos al arrepentimiento y a la fe cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en Cristo Jesús, cuando somos salvos, eso también es el punto de partida para una vida en obediencia, para una vida de arrepentimiento, para una vida de fe. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Decía, 70 veces 7. Eso significaba constantemente. ¿Cuántas veces voy a tener que acudir a Dios en arrepentimiento? Muchas. Diario, incluso. Tendríamos que tener un cambio de mentalidad. Diario tendríamos que exponernos a la palabra y escudriñar en nosotros, en nuestra propia vida, y ver si hay algo que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. El último punto que voy a estar abordando esta mañana, hermanos, es acerca de esforzarnos en conocer a Dios. Vamos a leer el versículo 3 de Oseas 6. Y dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios nos redime y nos capacita para poder ver lo que antes no podíamos, para poder escuchar lo que antes no escuchábamos, pero también para poder obedecer lo que antes no podíamos obedecer. No estábamos facultados para ello, ahora sí. Él nos salvó a través de su palabra. Generalmente la forma es a través de su palabra predicada, pero hemos visto otros que leyendo las Escrituras también son convencidos y son llevados al arrepentimiento y la fe. Por lo tanto, me gustaría que nosotros pudiéramos leer Juan 5:39, por favor.
Juan 5:39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El llamado, hermanos, es al arrepentimiento, sí, pero también el llamado esta mañana es a conocer a Dios, esforzarnos en conocer a nuestro Dios. Y dice aquí, ¿cuál es el medio de gracia que nosotros tenemos para conocer a Dios? ¿Cuál es? Las Escrituras. Es a través de ellas que el carácter de Dios, sus atributos, nos es revelado a nosotros. Y también a través de la Escritura podemos vernos a nosotros mismos como cara a cara en un espejo. Entonces nos manda, el versículo 3 de Oseas dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, es conocer a Dios a través del arrepentimiento y la fe, pero también es proseguir, o sea, perseverar en búsqueda de Dios, perseverar en escudriñar su palabra, porque a través de ella lo conoceremos. Y esta persecución, esta inversión de tiempo de escudriñar las Escrituras es algo importante en nosotros. En la vida cristiana, nosotros debemos de hacerlo con tres cosas. En primer lugar, con disciplina. ¿Eso qué quiere decir? Tiempo, esfuerzo, orden, planificación. También con esfuerzo, porque yo no sé ustedes, hermano, pero yo a veces estoy cansado. A veces tengo mucha demanda de trabajo, de familia, como iglesia local, con los otros hermanos, la predicación. Ustedes saben que algunos de nosotros estamos estudiando también, y a veces es cansado y requiere un esfuerzo adicional en la búsqueda de la palabra de Dios, en el estudio, en conocerlo. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que era algo sencillo. Es algo de desgastarnos para Dios, es algo de ser intencionales en esa búsqueda. Y además, acerca del tiempo, hermanos, el tiempo rápido se acaba. Nos levantamos y cuando vimos ya es mediodía, ya algunos están buscando el almuerzo, cuando vieron ya estaban cenando y se acabó el día para contarse. El tiempo es algo que nosotros malgastamos, no administramos correctamente, y es algo necesario para invertir en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, les animamos y les exhortamos a administrar bien su tiempo. El conocimiento de Dios, como leemos en este versículo número 6, nos da la certeza. Voy a volver a leerlo. Dice: proseguiremos en conocer a Dios como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es decir, si nosotros perseveramos en conocer a Dios certezamente, o sea, nosotros vamos a tener la certeza, estamos seguros, convencidos de que de esa misma manera Dios se va a revelar a nosotros, de que de esa misma manera como nosotros le busquemos a Él, Dios nos va a mostrar. Tanto así que el profeta lo afirma esta mañana en estos versículos que estamos viendo: como el sol saldrá mañana. Yo no sé ustedes, la verdad que no dicen, pero si está nublado, y si está lloviendo, y si no se mira, usted no lo está viendo, pero el sol está ahí. El día que el sol no esté ahí, yo no sé qué va a pasar con este mundo, ¿verdad? Si se va a destruir, si se va a... Pero ustedes saben cómo Dios dictamina en su sabiduría eterna y en su conocimiento perfecto, y Él fue el diseñador de todo eso que nosotros vemos y está ahí, que Dios diseñó hasta incluso el sol, la luna y todo lo que nosotros vemos con una perfección, una exactitud, que si algo se moviera diferente fuera catastrófico para nosotros. Entonces el profeta asegura y afirma: así como sale el sol por la mañana, aunque esté nublado y nosotros no lo veamos, ahí está el sol y sabemos que está ahí. Así como sabemos que la lluvia, aunque se dilate, aunque haya sequía, lo que sea, va a llover.
Nosotros lo hemos visto estos días. Tal vez no ha sido tal vez un invierno caudaloso como antes. No ha sido días y semanas de lluvia, pero llueve. ¿Sí o no? Y cuando habla de la lluvia, temprana y tardía, sabemos que son los tiempos que Dios dictaminó para que eso aconteciera. Entonces, así como podemos estar seguros de eso, podemos estar seguros que a través de la misericordia de Dios que nos ha alcanzado, que nos ha reconciliado con Él, asimismo, esa misma misericordia hará que su palabra sea revelada al creyente para traer redención, restauración, fuerza y vida. Nosotros como iglesia hemos creído que es necesario que de manera personal e interpersonal invirtamos en nuestras disciplinas espirituales. Invirtamos en el estudio, en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, en el tiempo de apartarnos y tener un tiempo de soledad y silencio delante de Dios. Eso es algo que nosotros promovemos. Promovemos también el evangelismo, compartir las buenas nuevas con otros. Y ustedes recuerdan que nosotros estuvimos con los niños estudiando atributos de Dios, un currículum anterior al que están estudiando ahora. Y así mismo, hermanos, nosotros sabemos que esa es una forma de cómo ellos se expongan a la palabra de Dios y a sus atributos y a través de ellos lo conozcan a Él. Por lo tanto, hermanos, los animamos a continuar este proceso de estudio y de aprendizaje. Aquí no es el domingo voy y me expongo un sermón. Es qué haces el resto de la semana. ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? Miren, aquí nosotros tenemos una biblioteca abierta para que cualquiera que tenga el deseo de leer un libro para conocer más a Dios, para profundizar en las Escrituras, para tener una guía, pueda hacerlo. Lamentablemente, no todos responden a ese llamado. Muchos son perezosos en su tiempo de estudio, de inversión. Y debemos de arrepentirnos de ello también. Por eso, hermanos, esta mañana, como Iglesia IBC y a las personas que están en contacto con nosotros a través de las redes, también queremos hacer ese llamado a reconocer nuestro pecado delante de Dios, nuestra transgresión delante de Dios. Hoy es un día de arrepentimiento. Si nosotros reconocemos que en nuestra vida hay áreas donde el pecado sea señoreado sobre nosotros, ruega a Dios esta mañana para que Él te conceda un verdadero arrepentimiento. También, si tú reconoces de que tal vez tú no tienes la capacidad de responder al llamado, tú no tienes esa convicción de pecado, hoy es un día para rogar a Dios para que Él haga su obra redentora sobre tu vida. Y si Él lo hace, entonces entenderás lo que tal vez hoy no entiendes. Que Dios conceda su gracia esta mañana para que nosotros vengamos y nos volvamos al Señor de nuestro pecado. Y Él también, tenemos que tener la certeza, hermanos, que Él promete redención, que Él promete perdón a nosotros. Si hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, tiene que haber frutos. Si tú analizas tu conducta, tu vida, los momentos donde tal vez has hecho oraciones delante de Dios, has prometido cosas delante de Dios y no las has llevado a cabo, y has visto que tu conducta refleja otra cosa, quiere decir que no ha habido un arrepentimiento genuino. Eso es como que no hubieras hecho nada. Busca a Dios y arrepiéntete verdaderamente y haz actos que muestren ese arrepentimiento genuino para testificar de la grandeza y la misericordia del Señor. Oremos, hermano, esta mañana. Padre nuestro, esta mañana estamos delante de ti. Sabemos que tú conoces todo. Conoces nuestro sentar, conoces nuestro levantar, conoces nuestras obras. Aún los pensamientos no están en nuestra mente y tú los conoces. Sabemos que tú eres un Dios justo y santo. Y hemos quebrantado esa santidad, hemos desobedecido tus mandamientos, hemos actuado en pos de nuestra carne y en pos de este mundo.
Hemos idolatrado incluso el pecado en nosotros, el orgullo, la vanagloria, la altivez, el egoísmo, la desobediencia, Señor, en nosotros ha sido frecuente. Hoy te pido, Señor, que seas tú trayendo convicción de pecados a través de tu Espíritu Santo. No queremos ser expuestos a tu palabra sin que venga a nosotros de manera personal el quebrantamiento para arrepentimiento. Oh Señor, sabemos que tú a lo largo de la historia, a través de la predicación, a través de tu palabra, has traído, Señor, arrepentimiento a hombres, mujeres y niños para poner su fe en ti, Señor. No porque ellos actúen de manera voluntaria, sino porque tu salvación soberana, tu redención, tu gracia inmerecida ha llegado a ellos por tu gracia, Señor. A nosotros, gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú prometes redimirnos, porque tú prometes, Señor, cuando creemos en el Evangelio, creemos que tú perdonas nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque al leer en Oseas podemos ver la destrucción que merecemos, pero a ti te ha placido salvarnos. A ti te ha placido, Señor, perdonarnos y redimirnos, justificarnos por tu sacrificio perfecto. Hoy te damos gracias, Dios, una vez más, y proclamamos tu resurrección. Proclamamos la nueva vida en Cristo que tú nos das, y ayúdanos a testificar fuera de este lugar a otros la verdad del Evangelio, y animar a cuantos podamos a través de tu palabra al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Señor, te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.